Hace unos días el presidente americano se vio envuelto otra vez más en una controversia al haber publicado un video hecho por inteligencia artificial que retrata una franja de Gaza reconstruida tras la guerra como un balneario de lujo con yates, bailarinas y estatuas doradas del mismo. En pocas horas este video sumaba más de 15 millones de reproducciones en Instagram y fue compartido más de 2.500 veces en la red del mandatario Truth Social. Este video estaba titulado Gaza 2025. ¿Qué se viene? Fue un video de 33 segundos donde muestra personas en calles en escombros, pero que luego caminan, transicionan por un túnel que desemboca en una playa de aguas turquesas, palmeras y modernos rascacielos en el fondo. Esto viene de un artículo de Milenio y es fascinante ver, para mi gusto, y creo que esto es una buena crítica, cómo alguien publica este tipo de video a media guerra. Sin embargo, tenemos que analizar ¿qué está pasando? Tiene mucho que no hablamos acerca de esto. ¿Qué está pasando? ¿Cómo va el conflicto en el Medio Oriente? ¿Hay algo que podemos rescatar? Acaba de terminar la primera fase del acuerdo de paz entre Israel y los terroristas de Hamas. ¿Y viene algo positivo? ¿Podemos esperar algo bueno? ¿Y qué tiene que ver con esta controversia del presidente americano? Yo soy Jaime Leisorek y esto es Existen Verdades Absolutas. La guerra entre Israel y Hamas ya tiene más de 15 meses. Esta guerra que comenzó el día 7 de octubre del 2023, cuando Israel se vio atacado por los terroristas de Hamas. Y estoy repitiendo una vez y otra vez y otra vez y otra vez terroristas de Hamas, porque este es el grupo de gente con el cual Israel se está enfrentando. No estamos hablando de un grupo militante, como muchas veces en los noticieros se ve. No estamos hablando de un grupo de resistencia, una resistencia armada. No estamos hablando de ninguno de esos tipos de etiquetas leves y tibias que uno ve en los noticieros por gente que no está dispuesto a condenar o a etiquetar en la forma correcta y precisa. Estamos hablando de gente terrorista, gente de lo más nefasta que hay, gente de lo más bajo que existe. Y estamos hablando de un grupo de gente que está dispuesto a cometer de las mayores atrocidades posibles. Israel acaba de terminar este acuerdo con Hamas, la primera fase, en la cual estuvieron dispuestos a negociar por 33 rehenes, más bien 33 individuos secuestrados por los terroristas. Y ahora estamos en un momento de crisis. ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber una fase 2? Que se esperaba que haya una fase 2 que lleva a un acuerdo de paz de manera permanente. Sin embargo, parece ser que esto va a ser un poquito más complicado de lo que pensábamos. Dentro de la primera fase, Israel estuvo dispuesto a intercambiar cientos o miles de terroristas. Cientos y miles de terroristas. Cuando digo terroristas, me refiero literalmente a terroristas. En muchos casos, ciudadanos inocentes civiles. Claro, también habían personajes que participaban, israelíes, que eran parte de miembros del ejército israelí. Sin embargo, la gran mayoría de ellos eran civiles inocentes que vivían justamente en esta región, en estos kibutzim, en estos asentamientos, cerca de la Franja de Gaza, justamente para demostrar la importancia de la paz, la importancia de la coexistencia. Y era gente que principalmente reflejaba esta ideología pacifista, esta ideología de izquierda en Israel que no estaba dispuesto en lo absoluto a promover lo que es etiquetada la presidencia del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, como ultraderecha, aunque no creo que es ultraderecha, creo que es derecha. Esa sería la etiqueta precisa. Es un primer ministro de derecha. Sin embargo, estos personajes, todos estos ciudadanos que vivían cerca de la Franja de Gaza, eran gente de izquierda, eran gente que lo que promovían era la paz. Y el motivo que lo que se viene no es nada sencillo es porque ahora Estados Unidos está apoyando mucho más a Israel bajo esta presidencia que bajo el régimen pasado. Bajo la presidencia pasada de Biden, claro que Israel recibía todo este apoyo, ya sea monetario, ya sea de diferentes tipos de armamentos, pero siempre venía con cláusulas, siempre venía con algún tipo de elementos o de requisitos de no generar algún tipo de daño innecesario, siempre con algún tipo de restricción. Y en este caso, bajo la nueva presidencia, bajo un nuevo mandato, Estados Unidos está diciéndole constantemente a Israel, es momento que hagan lo que tienen que hacer. Que honestamente, si Israel hubiese tenido este permiso por parte de Estados Unidos el día 8 de octubre, esto hubiese terminado hace varios meses. Sin embargo, generalmente cuando una persona no deja al otro ejercer el poder cuando es necesario, los elementos, las soluciones se van aplazando y aplazando y aplazando y se vuelven todavía mucho más complicadas. Y lo que es más importante retomar en este episodio son dos elementos. Para empezar, es recalcar y volver a enfatizar el tipo de gente que es
estos terroristas de Hamás. Constantemente, cuando estaban liberando a los diferentes secuestrados, a los diferentes rehenes, lo que estaban haciendo es aprovechar esos momentos para hacer un show tremendo para su propia población. Los secuestrados se vieron forzados a pararse en tarimas en el momento que iba a haber la entrega. Cada uno de los secuestrados que fue liberado, vivo o muerto, ya sea gente viva o ya sea en cuerpo, se les forzó o a ellos a firmar un documento de liberación por su estancia en los túneles de Hamás, bajo el régimen bárbaro de Hamás. Se les forzó a firmar a ellos documentos y se les dio regalitos, obsequios de diferentes elementos, de diferentes simbolismos para que se los lleven y para que sean parte de ellos. No solo eso, pero en los últimos momentos de entrega y de intercambio de rehenes, tenían estas tarimas donde hacían todo un show, traían a la población, y de lo más trágico de esos videos es justamente el tipo de población que había. No se trata solamente de soldados, se trata tristemente de soldados, o más bien terroristas, pero se trata también de inocentes, y eso es algo que tenemos que retomar en un momentito. Habían mujeres y había niños y una cantidad enorme de menores bailando al ritmo de la música cuando está una entrega, un intercambio de gente que fue capturada completamente inocente, que en muchos casos ellos mismos apoyaban a esta gente. Es fascinante. Oded Lifshitz, que fue uno de los cuerpos que liberó Hamás en este primer intercambio, era un residente de un kibutz, de una de estas asentamientos, de una de estas ciudades, pero lo que él hacía constantemente era apoyar a la gente de la Franja de Gaza, ya sea para gente necesitada, ya sea para gente con algún tipo de problema que requería de medicamentos y demás. Y esta gente a la que él estuvo apoyando, esta gente fue la que la mató. Perdón, esta gente fue la que la asesinó. No murió así nada más. Oded Lifshitz fue asesinado por gente que él mismo apoyó. No solo eso, una de las familias que capturó por completo a todo este intercambio y todo este elemento central de lidiar con los terroristas de Hamás fue la familia de los Vivas. La familia de los Vivas, una familia que estaba compuesta por el papá, Yarden, la mamá, Shiri, y los dos niños de Ariel y Kfir. Uno de los niños, más bien bebito, fue capturado cuando tenía 9 meses. Para empezar, ¿quién secuestra a un niño de 9 meses? ¿Quién secuestra a un niño de 4 años? ¿Cuál es la justificación? ¿Cuál es el tipo de justificación que puede existir para secuestrar a un papá, a una mamá, con 2 niños de 9 meses y de 4 años de edad? Y esta familia, los niños, que eran 2 niños pelirrojos, estuvieron en el cautiverio por más de 500 días. Finalmente liberaron al papá, que se llama Yarden, después de 484 días de cautiverio. Después de 484 días, a Yarden lo liberaron. Platica él el nivel de miseria que le hicieron vivir. Lo hicieron firmar y pasar por toda esta vergüenza de espectáculo que hicieron los terroristas de Hamás. No solo eso, pero después él no sabía si su esposa o sus hijos estaban vivos o no. Ni idea. Igual que varios de estos secuestrados no les decían, en muchos casos les decían que sí para que sufran más al salir, porque esta gente es completamente demónica. Esta gente tiene un nivel de sadismo, de niveles inexplicables. El nivel de creatividad y genio, en el peor sentido de la palabra, que tiene esta gente para hacer sufrir es impresionante. Y me gustaría dar un ejemplo de esto, porque mi propósito en este episodio es poder enfatizar con quién se está lidiando en este confrontamiento, en esta guerra. Un nivel de salvajismo por parte de este grupo terrorista que no hay palabras. A la mamá, Shiri Vivas, la liberaron. Fueron los penúltimos cuerpos que liberaron. Fue Oded Lifshitz, Ariel, Kfir y Shiri. Y estas 4 personas, estos 4 cuerpos, los liberaron y también hicieron un espectáculo. Claro, porque seguro hay que hacer un espectáculo. Y pusieron los ataúdes y pusieron 2 misiles. Y los misiles los pusieron porque ellos decían que Israel, al bombardear en la Franja de Gaza, mataron a estas 4 personas. A estos 4 inocentes, a estos 4 ciudadanos. Y estos 4 ataúdes los entregan. La Cruz Roja, que para mi gusto a nivel internacional es una vergüenza el tipo de trato que ha tenido en esta guerra, accedió a ser partícipe en este espectáculo. Y lo que hicieron fue firmaron ahí también la carta esta que les decía de la liberación, la carta del tiempo que estuvieron captivos. Y después de eso, en esa misma tarima tenías a niños y jóvenes saltando, no soldados, saltando, bailando, celebrando, con música, claramente música alegre, celebrando el intercambio de lo que estaba pasando. Cada uno, tienes que entender lo maquiavélico que son este grupo de terroristas. Los ataúdes los mandaron con candados, y estos candados les entregaron unas llaves.
para que los puedan abrir. Cuando llegan los ataúdes a Israel, entonces, después de revisar y asegurarse que no tenía algún tipo de bomba, porque se sospechaba que a lo mejor plantaron algunos explosivos. Después de esto, tratan de abrir las llaves de los candados. Y claro, no abren. Y no abren porque las llaves que mandaron no eran las llaves de los candados, para hacer sufrir un poquito más. No solo eso, sale cuando empiezan a investigar los cuerpos de Ariel y de Kfir, que son niños. Ves las imágenes de los niños. O sea, es algo no tiene palabra esto. Pero estos niños inocentes de 9 meses y de 4 años, Ariel y Kfir, sale después de haber investigado bien y después de revisar qué pasó, las autopsias que se hicieron, y resulta que no murieron bajo los ataques, los bombardeos por parte de Israel. Murieron directamente por los terroristas de Hamas, y los métodos no fueron por medio de armas, fueron con las manos. Mataron a 2 niños con sus propias manos. Y después, para hacer como si no fueran ellos, mutilaron a los cuerpos de los niños. Estamos hablando de un nivel de sadismo que no tiene palabras. Y la mamá que mandaron, Shiri, no era la mamá, no era ella. En la autopsia salió que mandaron el cuerpo de una persona, de una mujer, que no tenía que ver con la mamá. Una burla, que después tuvieron que mandarla. Todos estos elementos son parte de lo maquiavélico, de lo sádico, del nivel de salvajismo que representa los terroristas de Hamas. Y lo que se me hace fascinante a mí es que es muy, muy triste y muy raro, muy extraño ver cómo cuando se trata de los ataques de Israel hacia la Franja de Gaza, entonces varios países y principalmente el señor Gutiérrez de la ONU constantemente ataca y dice no puede ser y fuera de proporción y los ataques son desproporcionados y a cada rato algún tipo de argumento. Pero cuando se trata de este nivel de salvajismo, de brutalidad, no salen las mismas condenaciones. Uno de los presidentes que ha apoyado más a Israel en esta guerra ha sido el presidente Milei. Declaró 2 días de luto a nivel nacional en Argentina por los niños vivas, por la familia vivas, y aprovechando también a los demás cuerpos también para conmemorarlos de cierto modo. Pero lo que me saca a mí de quicio es cómo se espera, y ese es el elemento que tenemos, número 1, enfatizar con quién Israel está lidiando. Número 2, ¿cómo se espera lograr la paz con este grupo de gente? ¿Cómo se espera eventualmente poder coexistir con un grupo de gente que lo único que quiere es erradicarte? Y no solo eso, por métodos sumamente inhumanos. Claro, entiendo que hay una crítica hacia Israel, que se dice que Israel está constantemente dañando a la gente de la Franja de Gaza y demás. La realidad es que la Franja de Gaza les fue otorgada de manera unilateral en el 2005 cuando Ariel Sharon, primer ministro de Israel, se salió de manera unilateral y les entregó este lugar a ellos. Y fue el primer plan para poder lograr o tratar de hacer algún tipo de estado, pero de algo positivo, porque la Franja de Gaza efectivamente puede ser un lugar sumamente atractivo. Y lo único que hizo esta gente es destruir el lugar y generar una infraestructura de terror. No hay absolutamente nada positivo que han hecho con este lugar, con este ejercicio, con este experimento que se les ha dado esta oportunidad. La pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Cómo salimos adelante con esto? ¿Qué más se puede hacer? Creo yo que hasta que los terroristas de Hamas no estén en el poder, no hay con quién negociar. Y quiero retomar lo que comencé al principio del podcast, que tiene que ver con el video que sacó el presidente americano, Donald Trump. Saca este video y número 1 honestamente se me hace fuera de lugar y se me hace de mal gusto cuando hay tanta destrucción en la Franja de Gaza y sí mucha gente que está sufriendo y sí también inocentes que estaban sufriendo en la Franja de Gaza. El video se me hace de mal gusto. Sin embargo, todo esto viene de una controversia que ya tiene un par de semanas, donde Trump propone que Estados Unidos se apodere de Gaza y la convierta en, las palabras que dijo Trump, la Riviera de Oriente Medio. En un artículo que tengo aquí de Shalom Israel, así se llama la página, dice, en una conferencia de prensa juntada con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió al mundo con una propuesta audaz. Que Estados Unidos apodere de la Franja de Gaza, la reconstruya y la transforme en lo que él describió como la Riviera del Oriente Medio. Esta declaración, que ha generado controversia y debate internacional, plantea una serie de preguntas sobre el futuro de Gaza, el conflicto palestino-israelí y el papel de Estados Unidos en la región. Lo que dice aquí, creo que es correcto, es que la propuesta de Trump es un cambio radical en la política de Gaza. Todo el mundo salta para decir que el comentario de Trump está fuera de lugar, que no puedes correr a la gente de sus propios países, del lugar donde vivan. Comparto absolutamente todas las críticas. Mi pregunta es, ¿qué alternativa sugieres? Criticar todos podemos hacer. ¿Qué alternativa sugieres? La alternativa que está promoviendo el presidente Trump sí es audaz,
Si es radical, eleva y presenta preguntas morales que se tienen que abordar, porque claro, sacar a 1.8 o 2 millones de habitantes del lugar donde viven no se me hace lo más correcto. La pregunta es, entiendo eso, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la alternativa? Y antes de proponer alguna alternativa ingenua, tienes que asegurar que entiendes el nivel de sadismo que hay detrás de esta organización terrorista siendo Hamas. Y si piensas que negociar con ellos es una opción, estás completamente equivocado. Negociar con terroristas de Hamas no es una opción. Lo que propone el presidente Trump es, acabemos con esta situación, saquemos a toda la gente, redistribuyamos a toda esta gente y darles, en sus palabras, la oportunidad de rehacer sus vidas. Principalmente hablo por la gente inocente. Realmente mi corazón me duele mucho por la gente inocente que vive en la Franja de Gaza. Y cuando hablo de la gente inocente me refiero principalmente, realmente de la gente inocente. No me refiero de simpatizantes. Me refiero de gente que es completamente inocente, que nació en estos lugares, que no tiene de otra y está viviendo todo este daño. Si te está gustando el contenido de este podcast, no olvides de darle like, suscribirte al canal y prender todas las notificaciones. Todo este régimen de terror por parte de Hamas y lo que repercute de los bombardeos israelíes. No, seguro que esta gente está dañada, muy dañada, injustamente dañada, afectada. Pero esta gente, si les das la oportunidad de rehacer su vida en Jordán, si das la posibilidad de rehacer su vida en Egipto, de rehacer su vida en algún otro país, probablemente árabe, ¿no sería una bendición para ellos? Darles la oportunidad de rehacer sus vidas en otro lugar. Y le preguntaron a Trump, ¿y la Franja de Gaza va a ser también para ellos? Y dijo él, sí, claro que sí, también para ellos, pero no de ellos. Controlada por Estados Unidos y asegurándonos que en este lugar solamente tienes ahora gente que está dispuesta a rehacer sus vidas, como dijo él, un espacio maravilloso, un espacio donde realmente haya reconstrucción y desarrollo económico. ¿No te gusta este plan? ¿Cuál es la alternativa? Pedir 2 estados que vivan en paz cuando sabes que la población, la gran mayoría de la población de la Franja de Gaza, aunque no son terroristas, ha sido radicalizada y votó por el partido de Hamas. No solo eso, en el West Bank, ahora, hoy en día, en los asentamientos, en los territorios discutidos, en este espacio, hoy en día, Mahmoud Abbas, que es el presidente de Fatah, que es el partido que radica ahí como gobierno, no ha hecho elecciones, y el motivo principal es porque inclusive en el West Bank también tienen ahí el nivel elevadísimo de popularidad de Hamas, y temen que en el momento que abran las elecciones, Hamas gane también en los territorios que estamos ahí en discusión, territorios en disputa. O sea que asumir que se puede negociar con ese tipo de gente, para nada. 2, la gente inocente necesita, por un tema de decencia humana, tenemos que presentarles a toda la gente inocente de la Franja de Gaza una alternativa. Pero la alternativa no puede ser que tengan como líderes a los líderes de Hamas. Y principalmente tenemos otro problema muy elevado, que es un porcentaje demasiado grande de la Franja de Gaza que ha sido radicalizada. Algunos por voluntad propia y algunos no por voluntad propia. Y por eso mencioné lo de los videos en estos espectáculos, que vemos que un porcentaje elevadísimo de estos shows no son los soldados, no son los terroristas, pero son la población civil de Gaza. Son la población civil de la Franja de Gaza. No estoy diciendo que ellos son terroristas. Lo que estoy diciendo es que tenemos un problema serio con una población sumamente radicalizada. ¿Cómo esperas coexistir con gente que te quiere matar? ¿Qué piensas, que si los invitas a tu casa van a quererte? Eso fue lo que le pasó a Oded Lifshitz. Oded Lifshitz lo asesinó a la gente que él apoyó. Varios de estos kibutzim a los que entraron el día 7 de octubre tenían toda la información de dónde ir, de las casas, de los habitantes. Tenían toda esta información. Justamente porque trabajaban ahí. ¿Crees que ahora Israel va a dar permisos de trabajo para entrar de la Franja de Gaza a Israel? ¿Cuál es la alternativa? ¿No te gusta la del presidente americano? Ok, presenta una que sí sea viable. Presenta una que sí tenga sentido. El embajador a Israel americano en la presidencia pasada se llamaba David Friedman. Y él sacó un libro que se llama One Jewish State. Y en este libro, él no está dispuesto a solucionar y ahora qué haces con toda esta población. ¿Qué es lo que está diciendo Estados Unidos? Estados Unidos está diciendo, busquemos algo distinto, un plan completamente distinto. Hay preguntas morales que se tienen que responder absolutamente, pero por el bien de los ciudadanos gazatíes, por el bien de la gente inocente que habita en la Franja de Gaza, ese es el mejor plan para ellos hoy. ¿Tienes una mejor alternativa? Claro, la crítica es válida, bienvenida. Pero si no viene acompañada de una mejor alternativa que la dice el presidente Trump, no tiene sentido. Criticar es gratis. La solución es lo más importante. Pero permanente no puede ser que los terroristas de Hamas sean los vecinos
a futuro de este espacio, de esta zona. Este es solamente un elemento que se me hace fundamental entender, porque las críticas que uno escucha por todos lados, llega a un punto donde uno dice, ok, entiendo eso, pero ¿cuáles son las soluciones? Criticar es gratis y regalado. La pregunta es, ¿tienes una solución viable que ayude no solamente a la región, a los inocentes de los dos lados, y que también ayude a resolucionar el problema de una población sumamente radicalizada, ya sea por los propios por voluntad propia o ya sea de manera forzada por los terroristas de Hamás? Un poquito para reflexionar y algo difícil de solucionar. Yo soy Jaime Blazorek y esto fue Existen Verdades Absolutas.